de SNIC, nivel 3, y actualmente es catedrático, es profesora de la materia de trasplantes en el TEC de Monterrey, y además, pues bueno, ha sido durante muchos años pionera en el tema de trasplantes en nuestro país, presidente de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, siempre empujando hacia adelante con todo el subsistema nacional de donación y trasplantes, con un compromiso indescriptible. Realmente todos respetamos y queremos mucho a la doctora Alberú. Por cierto, fue mi maestra también en trasplantes en el Instituto Nacional de Nutrición, y como un servidor, muchos de los que estamos conectados le debemos mucho a la doctora Alberú, pero principalmente nuestros pacientes. Ella ha dedicado parte de su vida a atender a todos los pacientes que ocupan un trasplante, pero algo que le caracteriza y que se esmera muy particular, porque yo viví la consulta de seguimiento de los pacientes en el instituto, pues es esa parte, la parte más importante del trasplante. No solo es la donación, la cirugía del trasplante, la recuperación, sino lo más importante es el seguimiento. Hoy día todavía hay muchos pacientes que se trasplantan en alguna institución y después se pierden el seguimiento, y es donde se pierde toda la oportunidad y posibilidad de que la sobrevida del injerto a largo plazo sea un hecho. Por lo tanto, este tema, y más en época de COVID, también nos va a platicar un poquito sobre los cuidados y el seguimiento de los pacientes ya receptores de trasplante renal y los que están en proceso o en vías de recibir un trasplante renal. No le quito más su tiempo, doctora Alberú. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por acompañarnos y le dejo la palabra. Muchas gracias, doctora Alberú. Qué amables. Es todo de veras un honor poder participar en toda este ciclo de conferencias de la Semana Nacional de Donación y Trasplantes. Agradezco mucho, doctor Aburto, esta invitación, al igual que a todo el muy esmerado grupo de Senatra, que han hecho ustedes sí una labor extraordinaria. Les envío un saludo muy cordial, y a todos los que se encuentran conectados también. Este es un tema apasionante para todos los que nos dedicamos a la materia, porque sabemos que en gran medida el éxito para un paciente que va a recibir un trasplante y después del trasplante va a depender de que nos anticipemos frecuentemente a todos los eventos que puedan ocurrir en este paciente. En la siguiente diapositiva vamos a observar cómo ha habido un incremento muy significativo en las últimas 2 décadas en cuanto a la supervivencia de los injertos. Esto no es producto de la casualidad ni de que algún grupo haya tenido mayor conocimiento y puesta en práctica de ciertos conocimientos, sino esto traduce, si nos damos cuenta de los números analizados, de la enorme experiencia que se ha ido adquiriendo a nivel internacional. Estos datos proceden del estudio colaborativo europeo, y vemos cómo en donante vivo, que en la década previa al año 2000 se encontraba alrededor de 80%, un poco menor de 80% a 5 años, esta se ha extendido y casi alcanza el 90% a 5 años. Creo que estos datos nos hablan claramente de que esto no es un evento al azar, sino que es un evento formal y producto de muchísimos aspectos que vamos a tratar de señalar en un momento más. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo ha habido un esfuerzo. Creo que antes hubo una, ¿no? Bueno, la cambié de lugar, no hay ningún problema. Hubo un esfuerzo hace exactamente el año pasado para poder llevar a cabo un consenso nacional de algo que desde hace mucho tiempo muchísimos de los involucrados en todo este esfuerzo habíamos comentado que era importante, porque nos iba a permitir precisamente poder acordar una serie de estudios y evaluaciones y de acuerdo a los perfiles de cada uno de los pacientes, poder brindar el mejor o la mejor preparación para el trasplante, y lo mismo para el seguimiento post-trasplante, aunque este documento particularmente se dedicó a la preparación de la pareja donante-receptor, donante vivo y receptor de trasplante.
Hubo participación de muchísimos centros del país, muchos de los que activamente se encuentran laborando, de manera que aquí se vierten opiniones de mucha gente y creo que esto es lo que le da muchísima valía. La siguiente, por favor. Esto también nos da una cuenta clara. Esto es precisamente el histórico de trasplantes en México, cómo ha ido aumentando año con año, y esto posibilita que cada vez más grupos estén dando su mejor esfuerzo precisamente en el logro de esta actividad, y también seguramente en grupos que están como enseñando o educando precisamente para poder contribuir a la práctica del trasplante a nivel nacional, seguramente con los mejores estándares. Esto depende mucho del esfuerzo de cada uno de los grupos por educar lo mejor posible a estos jóvenes cirujanos, a veces no tan jóvenes, pero sí con muchísimo entusiasmo para aprender lo que van a poner en práctica después. En la siguiente diapositiva podemos observar que gran parte de este esfuerzo, específicamente esto traduce lo que ha ocurrido en el primer semestre de este año 2020, donde sabemos que la pandemia ha causado realmente estragos en los programas de trasplante, no solamente en el país, a nivel internacional, y cada quien lo ha manejado en circunstancias distintas. Muchos hospitales importantes en México que estaban dedicados a la práctica de trasplantes y que aportaban precisamente uno de los mayores porcentajes de procedimientos al año, como son las instituciones que pertenecen al Seguro Social y a otros hospitales, por ejemplo, de la Secretaría de Salud en general. Vemos que aportaron en este primer semestre prácticamente el 85% de los procedimientos, un número no despreciable tampoco, se han hecho en instituciones privadas. Pero lo que queremos hacer como énfasis es que posteriormente todos estamos precisamente claros en que hubo necesidad de atender las recomendaciones que hizo el Centro Nacional de Trasplantes, porque la condición se presentaba crítica, dado que muchas de las instituciones justamente que estaban dedicadas a procuración y a trasplantes fueron convertidas en hospitales COVID, de manera que los espacios no permitían que se apartaran áreas libres de COVID para poder continuar con estos procedimientos en la forma como se podía o se venía haciendo. Gran parte de las pláticas en estos días están dedicadas justamente a ver qué es lo que va a ocurrir y cómo se ha ya reiniciado con un esfuerzo extraordinario y mucho cuidado programas en algunos sitios. En la próxima diapositiva podemos observar también el número de programas de trasplantes en México. Esto no significa, aun cuando vemos aquí como programas de trasplante que haya 416, que todos tengan el mismo ahínco productivo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchos de estos hospitales nuevamente o de estas instituciones tuvieron la misma condición de estar participando en la atención de pacientes con la patología viral que estamos atravesando. De manera que esto explica en gran medida lo complejo que está siendo retornar a tener un escenario idóneo para la práctica de trasplantes. Claro que se va a poder, esto está requiriendo muchísimo cuidado. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de los aspectos, la siguiente por favor, de los aspectos generales, la anterior es que estoy viendo acá, que compete al cuidado de los pacientes en general que son candidatos a trasplante renal antes del trasplante. No hay duda que el cuidado del paciente en esta etapa, mediante un estudio riguroso, permite descartar que existan patologías que requieran tratamiento y erradicación previo al procedimiento quirúrgico. Sabemos que cada centro de trasplante ha desarrollado un protocolo que permite a todo el grupo de trabajo conocer la condición de cada uno de los pacientes que va a recibir un trasplante renal, y esto lógicamente ayuda muchísimo en la atención de estos pacientes. En la siguiente diapositiva me gustaría hacer evidente que existen muy diferentes escenarios de pacientes cuando estamos hablando de la preparación para el trasplante. Fijémonos cómo, por ejemplo, esto sería una paciente para trasplante, como dicen los jóvenes, que está de pechito. Es una paciente femenina de 20 años, tiene una insuficiencia renal en K2 y 5.
la causa nunca pudo ser determinada. Y ella refiere a Asteni desde hace un mes, tiene una tasa de filtrado en ese momento de 14 mililitros por minuto, de acuerdo a la fórmula MDRD, y está prediálisis todavía. Tiene una hermana de 24 años de edad completamente sana, con quien comparte 2 haplotipos y es su donadora. Todas las evaluaciones realizadas en ambas fueron normales y no se detectó contraindicación alguna para el trasplante. La paciente además nunca ha sido transfundida ni ha cursado con embarazos, y los laboratorios importantísimos del laboratorio de histocompatibilidad reportan que no tiene nada de sensibilización en contra de antígenos HLA y que la prueba cruzada por citotoxicidad dependiente de complemento es negativa. Contrastemos este escenario con el que sigue, que es un paciente, en la próxima, por favor. Es un paciente masculino de 58 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus 2 desde hace 20 años. Tiene un control metabólico irregular con poco apego a tratamiento, hábito tabáquico durante 20 años, tiene un diagnóstico actualmente de nefropatía diabética como causa de insuficiencia renal, ya ha estado en diálisis peritoneal desde 8 meses, tuvo que recibir 3 transfusiones por tener una hemoglobina de 7 gramos por decilitro, pero sobre todo porque tenía Angor. Tiene retinopatía diabética, cursa con hiperlipidemia, hipertensión arterial, hiperuricemia y está en tratamiento toda esta patología colateral. Su índice de masa corporal afortunadamente es de 26 y tiene una esposa de 51 años de edad que quiere ser su donadora y son compatibles por grupo sanguíneo. Este escenario nos da cuenta muy clara de que se trata de un paciente que va a requerir una evaluación pretrasplante muchísimo más amplia y extensa que la paciente previa de 20 años. Este paciente va a necesitar una coronariografía, una angiografía coronaria, para ver sobre todo por todos los antecedentes que están aquí plasmados, además de una muy buena consulta, que esto es de rutina, por el área de psiquiatría, a ver qué tanto apego ha tenido posteriormente a tratamiento, etcétera, y todos los aspectos que ustedes conocen perfectamente. En la siguiente vamos a encontrarnos con un tercer escenario, y este es un masculino de 47 años que recibió transfusión en la infancia por un accidente automovilístico. Es diagnosticado por nefrología recientemente con una glomerulonefritis membrano proliferativa asociada a infección por virus de la hepatitis C. Estuvo en tratamiento previamente con, obviamente este diagnóstico ya lo sabían antes de que se viera recientemente, pero había estado con tratamiento con interferón ribavirina sin respuesta sostenida. Esto fue en el año 2008. Posteriormente, ante el mayor deterioro de la función renal, pero aún prediálisis, se le hacen estos estudios, sigue positivo para el virus C, tiene una carga de RNA del virus en 150,000, o sea, es un paciente que sería candidato, no tiene daño hepático avanzado. Interesantemente, se le hicieron todas las evaluaciones por el área de hepatología, y aquí nos damos también claramente cuenta en este momento de la disyuntiva de si este paciente deberá ser tratado pretrasplante para la hepatitis C o va a ser tratado posteriormente, con lo que conlleva cierta interferencia con el tratamiento inmunosupresor. Aquí es esencial que alguien con experiencia en el área de hepatología o un gastroenterólogo con conocimiento en el área participe en la decisión del tratamiento de este paciente. Esto es algo que se vuelve imperativo. Él tiene un hermano de 49 años que está dispuesto a donarle, comparten grupo sanguíneo y un haplotipo HLA. Curiosamente, el receptor tiene un PRA de 15% y tiene un anticuerpo donante específico en contra de un antígeno clase 2 en 3,000 MFI. Las pruebas cruzadas fueron negativas, tanto por CDC como por citometría de flujo. De manera que no hay una contraindicación. Sin embargo, sabemos que este paciente tiene claramente un anticuerpo que pudiera generar algún problema de manera más o menos temprana en la etapa post-trasplante, y va a haber que tener en cuenta este factor. En la siguiente diapositiva podemos encontrar todas las evaluaciones que habitualmente en mayor o menor grado se llevan a cabo en muchos programas.
Hay pacientes como el primer caso que seguramente no va a requerir mucha más evaluación, seguramente por nefrología, que tiene capacidad, lógicamente, de definir si la paciente no tiene ningún factor de riesgo infectológico, cubre todas las características para ser una paciente que no tiene otra patología excepto la insuficiencia renal, fue vista por psiquiatría y todo está correcto con ella, su hermana está dispuestísima a donar y seguramente que más allá de que esa paciente requeriría alguna evaluación de las que están aquí señaladas como parte del protocolo de cualquier institución, léase dental, por ejemplo, por lo demás no va a requerir mayores evaluaciones. En cambio, el segundo paciente indudablemente requiere la participación de los cardiólogos y una evaluación también seguramente urológica por la edad y porque hay que ver si tiene alguna otra característica o algún otro tratamiento necesario antes del trasplante. En el caso del que acabamos de ver, ya comentamos que seguramente se va a tener que definir por el grupo de gastro y hepatología si se trata antes o se trata después. Recordemos, y esto no está plasmado aquí, pero el paciente no tenía contraindicación para el trasplante desde el punto de vista por daño hepático. En la siguiente diapositiva, podemos ver que una de las evaluaciones más importantes en general, y esto es a nivel internacional, es lo que ha conferido el conocimiento de los grupos de infectología que han participado precisamente en los programas de trasplante. Tan es así que hoy en día existe la especialidad del infectólogo en trasplantes, lo cual pues ha sido de una gran utilidad para la mayoría de los grupos, sobre todo grupos que atienden un número importante de pacientes y lógicamente pueden aportar ideas extraordinarias, sobre todo en aspectos de prevención, tratamientos oportunos y diagnósticos muy tempranos. En la próxima podemos ver lo que han definido muchísimos grupos internacionales a través de todo el tipo de evaluaciones que se han hecho, de cuáles son el tipo de infecciones virales para las cuales tendremos que hacer escrutinio. Algunas de ellas son obligatorias, y esto lo sabemos, VIH, los virus de hepatitis, etcétera. Otras quizás no sean obligatorias, pero sí sería muy deseable saberlo. Y de acuerdo a ello, cada grupo definirá qué tanto se van a extender y qué tanto acceso pudieran tener a estas pruebas. Pero las que son obligatorias, esto procede precisamente del consenso que se llevó a cabo, vale la pena revisarlo. Las que son obligatorias. Esto es algo a nivel internacional hoy en día prácticamente impasable el no hacerlo. En la siguiente vemos que si esto atañe a las enfermedades virales, también vemos que hay algunas obligatorias para evaluar posibles infecciones bacterianas antes del trasplante. No nos vamos a detener en esto porque sería un poco ocioso repasar esto en esta forma, cuando seguramente muchos de los que están conectados tienen esto perfectamente claro en todos sus protocolos institucionales. Y en la que sigue, uno de los aspectos más importantes que existen en la actualidad es en lo que compete a inmunizaciones. Esto es algo que tenemos que tener perfectamente claro porque los pacientes preguntan con mucha frecuencia, ¿y me puedo vacunar contra la influenza? No, no se puede. Se tiene que vacunar contra la influenza cada año. Esto es lo que ya hay estudios que dan cuenta clarísima de cómo esto reduce la mortalidad por neumonía secundaria, por ejemplo, a influenza y a otras patologías que son absolutamente prevenibles a través de la vacunación. De manera tal que es indispensable que nos pongamos de acuerdo como parte del equipo justo para ver toda la revisión de las inmunizaciones de un paciente en particular. Sabemos que hay vacunas que son de virus atenuados, que necesariamente si se fueran a aplicar esto sí tendría que ser pretrasplante y con un tiempo suficiente para que la inmunización que se va a generar no se vea de alguna manera interrumpida por la inmunosupresión que se le va a dar al paciente en el momento y después del trasplante. En la siguiente podemos observar cómo cada centro justo debe de contar con esta participación que ya lo habíamos comentado. Esto simplemente también es una recomendación, pero es fantástico poder contar con alguien que tenga
todo el entrenamiento en esta área. Hay situaciones que han sido emergentes en todos los programas de trasplante, de manera que siempre es muy bueno tener una recomendación del experto para ayudar al mejor resultado con cada paciente. En la siguiente podemos ver aspectos que competen ahora sí al riesgo inmunológico. Hay muchos ponentes, yo diría que el doctor Morales Buenrostro nos ha insistido hasta el cansancio en muchísimas presentaciones, la necesidad absoluta de poder poner muchísima atención en cuál es el riesgo de cada uno de los pacientes. Hay muchas maneras hoy en día de poder hacer una evaluación con mucha precisión de qué tan sensibilizado está un paciente y qué tan admisible sería un donante para un paciente en particular de acuerdo a este perfil. Para que nosotros podamos conocer esta posibilidad, en la próxima diapositiva encontramos precisamente que algo que es ya hoy en día indispensable, y esto se ha visto a nivel internacional, muchos grupos dicen, no, yo nada más con la pura prueba cruzada es suficiente para saber que no hay problema. Normalmente las sorpresas ahí vienen después. Una prueba cruzada puede ser negativa, ese paciente puede tener ese receptor anticuerpos donador específico que apenas, o sea, tiene memoria inmunológica, que apenas vuelve a ver el antígeno, va a elevar nuevamente a través de las células de memoria títulos altos de anticuerpo y pueden tener un evento mediado por anticuerpos de manera relativamente temprana post-trasplante. No van a tener un hiperagudo, pero sí pueden tener un evento temprano que el paciente tiene que estar enterado que va a requerir además un trasplante, un tratamiento exprofeso para un evento de esa naturaleza. Todo, por eso es tan importante que tengamos el cuadro completo y no nada más una partecita. Y para poder tener ese cuadro completo, sí se requiere conocer perfectamente cuál es el HLA del receptor, del potencial donante, saber cómo está el panel de anticuerpos reactivos contra clase 1 y clase 2 y finalmente también conocer cuáles anticuerpos en contra del donante pudieran estar presentes en ese receptor. Esto es indispensable hoy en día. En la siguiente diapositiva podemos también enfatizar la estrategia que representa la evaluación cardiológica. Si vemos la siguiente diapositiva, esto ha sido también producto de muchísimos estudios, estudios prospectivos, estudios de retrospectivos, análisis de toda índole, que permiten justamente hoy en día saber, de acuerdo a los factores de riesgo de cada potencial receptor, qué es lo más recomendable llevar a cabo para poder conocer cuál es su estado cardiológico. Finalmente, también esto nos permite saber si la condición cardiológica de un paciente es tan mala que sería muy mal candidato o incluso no sería candidato para un trasplante renal, quizás para un trasplante renal y de corazón combinado. El chiste es que veamos que, como el caso del paciente 3, el paciente 2, perdón, ese paciente iba directo a una angiografía de acuerdo al riesgo alto de diabetes de larga evolución, microangiopatía diabética, etcétera. Este paciente requería de entrada coronariografía para que tengamos el ejemplo de cómo es útil poder tener este tipo de referencias como parte integrada de la evaluación que hacemos en cada programa. En la siguiente, el tema es muy amplio y lo que voy a hacer ahorita es tratar de identificar algunos de los aspectos más importantes que hemos visto como importantes y relevantes, y todos ustedes están totalmente claros en ello, que han permitido que las cosas puedan ir mejorando. La siguiente diapositiva es simplemente recordar que para cada etapa post-trasplante las causas de mortalidad van variando. Vemos claramente que el primer año se juega mucho los porcentajes entre procesos infecciosos y eventos cardiovasculares. Vemos cómo los eventos infecciosos tienden a reducirse con el paso del tiempo, pero los eventos de mortalidad cardiovascular prácticamente se quedan igual y con el tiempo empiezan a aparecer en escena las mortalidades secundarias a cáncer.
Todo esto nos da una idea muy clara de qué evaluaciones y qué tratamientos van a requerirse para incidir en la mortalidad post-trasplante. Si podemos ver la siguiente, recordar simplemente que los pacientes con trasplante tienen un riesgo incrementado el doble para desarrollar cáncer comparado con la población general. Sabemos perfecto, y esto ustedes lo han leído en muchas ocasiones, los cánceres no necesariamente todos son cánceres raros, son cánceres de piel fundamentalmente, los que aparecen al inicio de la lista, lesiones linfoproliferativas y otros tipos de cánceres comunes en la población que también se duplican comparado con la población general. En la siguiente podemos observar las causas de pérdida de injerto, que esto procede de un estudio probablemente no tan extenso como lo anterior, pero sí es un grupo interesante, es un estudio británico, y vemos cómo precisamente el aspecto de los de los rechazos mediados por anticuerpos empiezan a cobrar digamos, importancia a partir del primer año. Esto no quiere decir que no haya otras causas. Estamos hablando aquí que en la parte finalmente de los 10 años, una muy buena porción de las pérdidas son por eventos mediados por anticuerpos. Otros tienen que ver con fibrosis intersticial y atrofia tubular, que son producto de muchos eventos inflamatorios procedentes de muy diferentes patologías, incluyendo las mediadas por anticuerpos. Y desafortunadamente aquí hay un grupo que conforma casi una tercera parte, que es el morado inferior, que no se pudieron clasificar por ausencia de biopsias. Seguramente que muchos de estos casos hubieran ampliado la columna o la fracción roja y la amarilla de esta columna. La siguiente, vamos a ver, y la siguiente, por favor, el impacto de los anticuerpos donante específico. Cuando existen anticuerpos donante específico preformados, esto es un análisis del Instituto Nacional de Nutrición, estos son puros receptores de trasplante de origen cadavérico, vemos lo que pasa en cuanto a la frecuencia de rechazo, o sea, de permanecer libre de rechazo. Aquellos que no tuvieron anticuerpo donante específico pretrasplante tienen una probabilidad infinitamente más alta de permanecer libre de rechazo que los que tenían anticuerpo donante específico. Este tipo de asuntos son los que nos permiten explicarle al paciente que si tiene anticuerpo donante específico, vamos a tener una cercanía en su seguimiento muy especial, y que esto probablemente en el momento que haya un deterioro o alguna alteración de la función renal, requiera una biopsia para su corroboración, a ver si se trata de un evento mediado por anticuerpos. Y no únicamente la siguiente, no únicamente es el evento de rechazo, sino este estudio también, que es del grupo francés, pero en realidad es un estudio internacional y con muchísimos pacientes, vemos lo que ocurre, cómo impacta en la tasa de filtrado glomerular, de manera que a los 8 años, aquellos que en la biopsia tuvieron rechazo subclínico, o sea, estos fueron biopsias de protocolo evaluadas al año post-trasplante, y veamos el desenlace 8 años después. Aquellos que tenían evidencia subclínica de rechazo mediado por anticuerpos, que es la raya roja, tuvieron la tasa de filtrado más baja de los pacientes, incluso comparados contra la raya azul, que eran rechazo subclínico mediado por células, o contra aquellos que no tuvieron rechazo. De manera que esto nos habla de la importancia de conocer todos estos aspectos. En la siguiente también son aspectos que ustedes seguramente han visto, como a pesar de tener cierto grado de sensibilización, indudablemente que son pacientes que se encuentran en la raya amarilla, es muchísimo mejor el trasplante a quedarse en lista de espera, que sería la raya azul de abajo, o sea, pacientes que nunca van a ser considerados para trasplante en cuanto a sobrevida de los pacientes, o quedarse en una lista donde igual se trasplanta o igual se sigue en diálisis. Es indudable que lo mejor es el trasplante, no hay duda al respecto. Pero también hay que saber, en la que sigue, por favor, que hay de sensibilización. ¿La próxima? Ahí está esa. No, la anterior, perdón, la anterior. Gracias. Que también hay de sensibilización a sensibilización.
No es lo mismo, y volvemos a las rayas superiores, los de abajo siguen siendo similares a la diapositiva anterior, pero fíjense qué diferente es únicamente tener evidencia de tener anticuerpos contra el donante a través de una prueba de simplemente de Luminex, o a tener una prueba positiva a través de citometría de flujo, que es la gráfica de la derecha superior, o estamos hablando aquí de la posibilidad o de la probabilidad de la sobrevida, o a tener una prueba cruzada por CDC. Obviamente todos estos pacientes recibieron alguna forma de desensibilización antes del trasplante, pero no es lo mismo tener poquita carga de anticuerpo donante específico a tener mucha carga de anticuerpo donante específico, y esto lo demuestra de manera muy clara. En la que sigue, podemos observar también que no únicamente tenerlos desde antes del trasplante, sino también formarlos después del trasplante, causan un impacto decisivo en cuánto durarán estos injertos. Y este estudio, que fueron de los primeros que dieron pauta en ese sentido, ya tiene 8 años, claramente señalan, y había otras evidencias previas a este estudio, pero este fue contundente, y sobre todo puntualizan muy bien que uno de los mayores factores de riesgo para este desenlace de anticuerpos, formación de anticuerpos de nuevo post-trasplante, tenía que ver directamente con la mala adherencia al tratamiento. Por eso, este es uno de los aspectos que tenemos que estar insistiendo normalmente en cada consulta, ver cómo están los niveles, ver si cambió de medicamentos, si los niveles suben, bajan, etcétera, si está realmente tomando lo que tiene que tomar. Hay pacientes que suspenden medicamentos porque tienen efectos colaterales y dice, pues tuve que dejarlo porque no podía, me causaba muchas molestias. O sea, en vez de esperar un poco a tener la consulta o haber hablado para decir qué hago, ¿no? Pero bueno, esto creo que nos pasa en todas las instituciones, y es bien importante transmitirle al paciente que es indispensable mantener una inmunosupresión idónea para evitar que empiecen a desarrollar anticuerpos que lo que van a condicionar es una peor sobrevida del injerto desde el punto de vista funcional. Lo van a perder. En la que sigue, queremos hacer una revisión muy rápida de qué pasa con el impacto de las infecciones post-trasplante, que este es otro de los aspectos que estamos revisando, yo creo, en todos los programas constantemente. Sabemos que hay la que sigue, y no vamos a revisar, hay una serie de factores que predisponen, tienen que ver con la enfermedad de base, la desnutrición, la edad del receptor, etcétera, si han tenido infecciones activas o latentes, que todo esto normalmente se sabe a través de una historia clínica, si estuvieron en un área densamente contaminada con coccidioides, por ejemplo, que se sabe que se tiene que estudiar y dar tratamiento en caso de que hubiera alguna evidencia, etcétera. Y finalmente hay una serie de factores, tanto de cirugía como post-trasplante, que tienen que ver con la inmunosupresión, que todos ellos en conjunto pueden hacer mucho más susceptible a infecciones a un paciente que a otros. En la siguiente diapositiva, como dicen, como muestra, basta un botón, veremos lo que ha hecho, por ejemplo, conociendo el riesgo que había para los pacientes conocidos de alto riesgo, valga la redundancia, para la infección y enfermedad por CMV. Podemos ver, estos son pacientes vírgenes de ningún tipo de profilaxis ni de tratamiento anticipado. Veamos cómo el grupo de receptor negativo con donante positivo alcanza cifras de enfermedad cercanas al 60%. Esto es muy contrastante con una cifra de enfermedad de alrededor del 18% para los receptores que ya tienen cierta protección endógena porque eran positivos pretrasplante. Y la mejor idea que nos aporta esto es la que sigue, por favor, lo que hace el poder contar con una profilaxis adecuada, especialmente para el grupo de alto riesgo. Y sabemos muy bien, por ejemplo, desde este estudio, que dar 200 días de profilaxis con valganciclovir reducía de manera importantísima el porcentaje de pacientes que hacían enfermedad por CMV. La infección sabemos que es simplemente la traducción de que el virus se está replicando, pero el tener enfermedad o síndrome, sabemos perfectamente que ahí es otra situación muy distinta para el paciente y para el médico tratante también, porque tiene que tener mucha más atención en qué va a pasar con el enfermo. En la siguiente,
Este estudio, que es muy reciente, da cuenta de lo que está pasando con las infecciones y su impacto después del trasplante renal. Esta es una revisión de los últimos 15 años, del 99 al 2014, perdón, son 5 años, pero vean ustedes el número en la parte superior, el número tan grande de pacientes que han sido seguidos, estamos hablando de 141,000, casi 142,000, y vemos que la incidencia acumulada de infección post-trasplante va desde el 37% a 3 meses en este grupo revisado hasta el 78% a 5 años. Sabemos también que las más comunes de ellas son infecciones urinarias y pulmonares, pero fíjense lo que pasa con el aspecto mortalidad. El 25% de los que desarrollaron infección tuvieron mortalidad a 5 años versus el 7.9% en los que no desarrollaron infección. Y falla del injerto censurada para muerte es algo similar. O sea, es mucho mayor la pérdida del injerto censurada para muerte en los que desarrollan infección que en los que no desarrollan infección. Prácticamente al doble. No vamos a ver ahorita los factores asociados, este estudio vale la pena revisarlo, y en la siguiente diapositiva que deriva del mismo estudio, vemos cómo las más frecuentes claramente son las infecciones de vías urinarias seguidas de otras infecciones bacterianas, neumonías y sepsis. Vale la pena tomar nota de esto porque lógicamente algunas pudieran ser prevenibles a través de vacunaciones o de algún tipo de estudio más a fondo, sobre todo para la infección de vías urinarias, y ver cuáles son los factores predisponentes. Ahorita no vamos a ahondar en ese aspecto, pero sí en la siguiente diapositiva dejar claro que es el 2, causa 2.2 veces más riesgo de mortalidad en los receptores de trasplante renal el desarrollo de infección. Esto lo vemos claramente en la línea superior roja, comparada con los que no tuvieron infección, y esto ya es a 10 años. Pero fíjense que la magnitud de riesgo es de 3.11 veces cuando hay sepsis, cuando solamente se trata de una vez 1.6 veces más cuando se trata solamente de infección de vías urinarias. Esto habla claramente que si la enfermedad, la infección es muy grave, la mortalidad va a ser mayor. En la siguiente diapositiva podemos observar lo que pasa para el injerto y vemos lo mismo que lo vimos anteriormente de manera sucinta. Y es que nuevamente es mucho mayor la probabilidad de perder el injerto en los que han tenido infección, o sea, pérdida del injerto censurada para muerte, los que tuvieron infección versus los que no tuvieron infección. En la siguiente diapositiva, y lo que estamos tratando es de dar un panorama de la importancia de las cuestiones que afectan la probabilidad de supervivencia del paciente y del injerto. En la siguiente podemos ver lo que pasó en el estudio. Este fue un estudio también de muchísimos, perdón, valga la redundancia, de muchos estudios que evaluaron, y esto precisamente lo que trata de poner claramente en perspectiva es cómo los pacientes que se encuentran en la raya negra de ambas diapositivas, o sea, uno es análisis de Kaplan, el otro es de Cox, pero vean cómo la sobrevida de los pacientes que tienen mejor control de la presión arterial es significativamente más elevado que los pacientes que tienen un control peor, que todo el tiempo se encuentran con presión arterial sistólica de 140 o más en prácticamente todo el seguimiento. Y lo mismo ocurre en la próxima, por favor, y la próxima, la que sigue, con el control de los lípidos. Esto precisamente parte de un estudio de extensión del famoso estudio ALERT que se hizo en los pacientes con trasplante y ver cómo impacta el control de los lípidos, la sobrevida de los pacientes. Vemos claramente cómo los que estaban en el grupo de fluvastatina tenían los LDL muchísimo más bajos que el grupo control, el grupo placebo, y también hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al desenlace primario, que eran Major Adverse Cardiovascular Events, era mayor para los pacientes que estaban en el grupo placebo, y también lo mismo pasó para la muerte cardiovascular
para los pacientes que estaban en el grupo placebo tuvieron una mortalidad mayor, infartos y mortalidad mayor que los del grupo de tratamiento. La siguiente es un metaanálisis muy interesante precisamente para ver la importancia de las estatinas. No les voy a platicar, pero de este grupo de investigadores chinos revisaron no sé cuántos estudios, se quedaron con 8, que eran los que realmente cumplían todos los requisitos para el análisis, y vemos cómo el grupo experimental que estuvo expuesto a estatinas tenían definitivamente muchísimo mejor desenlace desde el punto de vista de control de colesterol total que el grupo control, perdón, o sea, el experimental mucho mejor en todos los aspectos, y también para las lipoproteínas de baja densidad. Lo mismo ocurrió en los pacientes que estuvieron expuestos versus el grupo control. De manera que esto deja mensajes muy claros de que hay que cuidar estos aspectos en estos pacientes sin duda. Los nuevos retos actuales los conocemos muy bien. Esta pandemia nos ha traído muchísimos problemas a nivel internacional. Estamos hablando de que ya prácticamente hay 31 millones de personas que han sido infectadas por el virus y prácticamente se ha llegado a casi 1 millón de defunciones muy tristes por esta situación que hemos vivido en el mundo entero. Recientemente, cuando empezó todo el problema, un grupo muy, digamos, activo en Estados Unidos hicieron un estudio en el cual invitaron a participar a 12 centros de trasplantes en Estados Unidos, Italia y España. Tenían pacientes en seguimiento entre estos 12 centros en el número de 9,845 y recabaron un número total de 144 hospitalizados por COVID-19, eran trasplantados renales, durante las 9 semanas que duró el periodo de estudio. La mayoría eran hombres, o sea, un porcentaje mayor, en la edad en promedio en los 60 años, 40% eran hispánicos y 25% eran de ancestría afroamericana, y para fines prácticos todos tenían comorbilidades. En la siguiente diapositiva podemos observar que el manejo terapéutico fue muy, digamos, heterogéneo. Algunos quitaban el antimetabolito, otros retiraban el inhibidor de calcineurina, unos recibieron hidroxicloroquina, etcétera, de acuerdo al momento. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Bueno, esa, mira, gracias. Ajá. Y la mediana de seguimiento, que fue de 52 días. Interesantemente, 52% de los pacientes tenían daño renal agudo, o sea, tenían evidencia de daño renal. 29% de estos pacientes requirieron intubación, y la mortalidad global de este grupo de pacientes, de estos 100 y pico, 144, fue de 32%. Ayer algo se preguntaba al respecto. De estos pacientes que fallecieron eran más añosos, tenían las características que han sido descritas ampliamente a nivel internacional. De manera que los receptores de trasplante renal hospitalizados con COVID tienen una tasa más elevada de insuficiencia renal aguda y de mortalidad también. La siguiente, por favor. En conclusiones, la realización de una evaluación completa pretrasplante acorde al perfil de riesgo de cada paciente va a asistir en brindar las mejores expectativas de éxito del procedimiento de sustitución de la función renal mediante el trasplante. El seguimiento estricto a corto y largo plazo permitirá detectar factores modificables que impactan en la supervivencia del injerto y del paciente, y el compromiso del grupo es mantener una vigilancia que garantice la provisión del cuidado óptimo a cada uno de los pacientes de trasplante que son portadores de un recurso muy limitado en nuestro país. Si hay tiempo, les presento lo que sigue, que es proporcionado muy amablemente por el doctor Aburto y por todos los análisis que han hecho en Senatra, precisamente todo el grupo. ¿Se puede, por favor? La siguiente es muy rápido. Y esto tiene que ver, la siguiente, con lo que había ocurrido en México hasta el mes de julio. Lo que se había recabado eran 156 casos se habían reportado, algunos eran confirmados, que fueron 118, otros resultaron negativos y otros quedaron como sospechosos hasta ese momento. Y de estos 118 casos donde había trasplantes de toda naturaleza, en la que sigue podemos observar que
la mortalidad, y esto se ve en la parte del centro. La letalidad en los trasplantes a nivel nacional es de 27.1%. Esta letalidad, si observamos la porción central de la diapositiva, está dada básicamente por mortalidad en pacientes receptores de trasplante renal. Los demás no tenían esos números, mucho menores desde luego, pero ninguno había fallecido. De manera que esto es importante pues tenerlo en mente. Recordemos que la cifra reportada en el estudio anterior era de 32%, de manera que esto de alguna forma nos da cuenta clara de que en torno a esto se encuentra la mortalidad para esta población de pacientes. Y en la que sigue, mostrarles que merced al gran esfuerzo que están haciendo muchos grupos, creo que esto hay que reconocerlo, hay grupos de avanzada que están haciendo hasta lo indecible por poder brindar nuevamente trasplante a sus pacientes. Han tenido muchísimos meses de estar a la espera de ver qué va a pasar con la posibilidad de un trasplante. Y aunque estas curvas se ven muy abajo, vemos claramente que lo que significan es lo que podemos ver en el recuadro, donde prácticamente se han hecho en esta fecha de julio a septiembre 20 trasplantes, cada uno 10 de ellos de donante vivo, 10 de fallecido. Empieza a haber trasplantes hepáticos, incluso ya se hizo de pulmón también, esto fue en Nuevo León. Y esto nos traduce que se va a poder con todo el cuidado y evidentemente cada grupo de trasplantes y cada centro estatal de trasplantes está insistiendo en buscar la probabilidad de la reactivación, pero bajo las condiciones de mayor seguridad para el grupo médico y para los pacientes, pero indudablemente se puede hacer. Hay muchas referencias internacionales con todas las precauciones. En la siguiente vemos que seguimos con situaciones no óptimas, sabemos que seguimos en semáforo naranja en muchos estados de la República. Esto es del 14 al 21 de septiembre, muy poquitos están en amarillo, pero bueno, es importante todo esto, los propios estados y los grupos de trasplante tenerlo en cuenta, porque aun cuando tienen que seguir observando todos los cuidados en torno a COVID, tienen un poco mejor expectativa quienes están en amarillo que el resto, pero no quiere decir que no se pueda. Y en la siguiente, creo que en todos los grupos ahorita, hay evidencia, creo que esto ya se ha discutido en varios de los escenarios y varios de los webinars que se han estado presentando, incluso Senatra ha invitado a varios de ellos, donde no nos vamos a ver en cada detalle de las flechas, pero qué es lo que se tiene que llevar a cabo y en qué condiciones sí o sí el paciente se va a descartar como potencial donante fallecido y en cuál condición el paciente puede ser un donante realmente potencial. Esto obviamente ya lo saben los grupos de procuración, ya lo saben los coordinadores de manera muy precisa, de manera que es algo que simplemente señalar que hay guías muy claras para saber cómo proceder en estos casos. En la siguiente es algo similar, pero en este caso es para donante vivo. Hay que cuidar muchísimo al donante y al receptor y a los médicos, de manera que sí se requieren hacer pruebas y sí hay que estar muy pendiente de todo el entorno epidemiológico de estos pacientes. La última son las conclusiones de este aspecto y simplemente pues para comentar que no estamos solos, creo que todos los grupos de trasplante en México están muy bien acompañados por todas las recomendaciones valiosísimas que han salido de Senatra. Todos los CETRAS tienen también un ahínco importante en echar a andar en general los programas nuevamente, pero con todas las precauciones habidas y por haber. De hecho, parte de lo que se presentó del material de las diapositivas es obtenido del CETOT de Jalisco, que hicieron una extraordinaria revisión y la tienen como su Biblia en estos momentos. Creo que es muy importante reconocer el trabajo tan importante que hicieron. Yo les agradezco mucho la atención, fue muy rápido porque me dijeron que tenía que ser de media hora, pero pues no, empezamos tarde, perdón. Gracias. Muchas gracias, doctor Alberú. Una información muy amplia, completa. Efectivamente, se nos acabó el tiempo, pero hay algunas preguntas
Y usted sabe que ha habido reportes también donde algunas personas pues siguen con la incertidumbre de que si se debió o no suspender los programas de trasplante. Yo insisto en que no se suspendieron, fue una medida preventiva, una contingencia, una urgencia nacional, dentro de la cual pues lo que se está buscando ahora es recuperar esta actividad. Y una Indudablemente. pregunta que nos hacen, ¿cuál es el riesgo al que se expone un paciente en lista de espera para someterse a un trasplante en esta época de COVID? Bueno, las características de lo que hay que hacer ya se tienen perfectamente establecidas. El riesgo al que se expone el paciente es que va a tener que tenerse pruebas. Normalmente los grupos que participan para empezar en todo el proceso para ese paciente van a tener que tener pruebas negativas. Esto es algo sabido. O sea, tanto el grupo médico como el grupo quirúrgico que va a estar a cargo. El paciente se va a internar teniendo el resultado de una prueba PCR negativa del hisopado, perdón, no sé si a eso se refiere la pregunta, y lo mismo son los cuidados en el caso de un donante fallecido. Tiene que haber una certeza de que ese paciente está realmente siendo un potencial donante que está evaluado con todos los estándares internacionales actuales para que pueda donar en presencia de esta pandemia. Creo que sí hay bastante. Lo que pasa es que el grupo tiene que tener la certeza de que se lleven a cabo estos estudios que faciliten y favorezcan la transparencia y la seguridad para los propios pacientes. Claro. No, ajá. Creo que lamentablemente en esta situación de contingencia, donde el acceso a los hospitales, a la consulta de seguimiento, pues se ha visto muy limitada porque pues los hospitales se convirtieron para la atención de pacientes con COVID y muchos tipos de consultas, incluyendo la de trasplantes de órganos y tejidos, pues se vio postergada. Aunque se ha dado un seguimiento en algunos programas a través de correos electrónicos, de llamadas telefónicas, de WhatsApp o de videollamadas o a través de redes como este medio. Sin embargo, sí estamos preocupados porque se está reabriendo las consultas en las instituciones públicas y esto, pues, como la plática se trató de los cuidados, a mí me queda muy claro de que tiene que haber una selección muy cuidadosa, tanto del donador como el receptor y de todo el proceso de la cirugía. Pero más cuidado se tiene que tener en el seguimiento post-trasplante. Y hoy día, en época de COVID, pues estamos con una situación de extremo cuidado de estos pacientes que ya se vio que son susceptibles a adquirir en mayor proporción la enfermedad que un ciudadano normal y que la mortalidad está al doble, la posibilidad de fallecimiento en receptores de trasplante es al doble que una persona sin trasplante. Entonces, creo que tenemos que seguir insistiendo en estos cuidados extremos de aislamiento en los receptores, de cuidados cubreboca, lavado de manos y sana distancia. Creo que esto no sé hasta cuándo va a ser. Ya tengo información que se están iniciando ya, abriendo la consulta de los programas institucionales a esta población que necesita un seguimiento y un apego muy estrecho. Claro, claro, indudablemente. Ahora, lo que están haciendo generalmente muchas instituciones es tener un área donde llegan los pacientes efectivamente con toda la protección, cubrebocas, etcétera, les dan cualquier cantidad de geles y todo lo demás. Y normalmente se revisan, se les toma exámenes y se van, y cualquier otra cosa, pues después se les está contactando, ¿no? Para cualquier tipo de ajuste que haya que hacer de tratamiento, etcétera. Pero finalmente los pacientes se han seguido viendo muchos en esa forma. La consulta de muchos hospitales de seguimiento de trasplante no fue cancelada,
sí se redujo y algunos pacientes que estaban muy estables se postergaron para más adelante para que no tuvieran que ir, pero los que tenían necesidad de ser evaluados porque estaban recientes del trasplante, etcétera, se hicieron en áreas preestablecidas de consulta externa de los hospitales. O sea, creo que esa parte sí se podría. Muy diferente es la parte de hospitalización. Si esto está separado, pues claro que hay que ingeniar medidas para que sí se puedan ver en el seguimiento, ¿no? Y por último, sí compartir con todos que efectivamente en otros países tuvimos la información de que se llevaron a cabo trasplantes durante la época de pandemia y más de un receptor adquirió la enfermedad. Sí, Hoy, eso sí. hoy día también en los programas que ya se están reactivando en nuestro país, pacientes con protocolo completo con pareja de donante vivo se han tenido que descartar porque el receptor sin síntomas, perdón, el donador sin síntomas ha salido con la prueba Sí, positiva PCR. sí. Entonces, esa es la parte que tenemos que estar muy, muy pendientes, con mucho cuidado para no querer ayudar y complicar más las cosas después. Y luego, pues, por supuesto que alguien va a tener la culpa y la responsabilidad. Bueno, creo que hay mucho que hablar sobre el tema. Lamentablemente el tiempo nos ganó por cuestiones técnicas y la doctora Cintia Lucio nos tiene unos mensajes importantes. Doctora Cintia, si nos quiere compartir, por favor. Claro, doctor, muchas gracias. Bien, pues para cerrar el webinar del día de hoy, nada más les hacemos la invitación para que puedan utilizar el marco de Facebook en sus fotos de perfiles. Está disponible en la página de Facebook. Ya muchos de ustedes hemos visto que lo han empezado a usar y nos da mucha emoción porque, bueno, esto significa que se han registrado y que están compartiendo la decisión con sus familiares. También les recordamos que el día de mañana se estará realizando la transmisión por Facebook y bueno, esperamos que ahora también a través de YouTube sobre la procuración y trasplante de órganos durante la pandemia que estará presentando la doctora Taide Grisel Monsiváis Santoyo, quien es la directora general del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de San Luis Potosí. Mañana a las 17 horas. En caso de que suceda lo de hoy, no hay problema, ustedes simplemente actualizan el perfil y les aparecerá ahí el mensaje. Este es el programa. Si desean conectarse también el 24 de septiembre, estará el doctor Michel Martínez con el seguimiento de los pacientes con trasplante y que han adquirido COVID. El 29 con el doctor Homero Zapata, que nos hablará de seguridad de los profesionales, y el 30 de septiembre con el panel de experiencias internacionales. Este programa, bueno, está disponible también en las redes. Y les hacemos un comercial. El día de mañana, el doctor José Salvador Aburto Morales, nuestro director general, estará participando en la conferencia de prensa vespertina de informe diario sobre coronavirus COVID-19 en México, presentando el tema alusivo a toda esta campaña y, por supuesto, la conmemoración del Día Nacional que se celebra o se conmemora cada 26 de septiembre de manera anual. Esta ceremonia se realizará en esta ocasión el viernes 25 a las 10 de la mañana. Y bueno, los invitamos a esta transmisión el día de mañana, miércoles 23 a las 19 horas, a través del Facebook de Senatra, pero por supuesto también a través de las televisoras, cadena nacional, todas aquellas páginas que transmiten esta conferencia de prensa vespertina. Y bueno, como les decíamos, el 25 de septiembre a las 10 de la mañana se llevará a cabo esta ceremonia de conmemoración del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos a través de nuestras redes sociales. Si quedaron algunas dudas, preguntas que deseen consultar, están los correos electrónicos, los inbox a través de Facebook, Instagram, el sitio web y también los números telefónicos. Muchísimas gracias, doctor. Quiero darle las gracias a la doctora Alberú por Gracias. todo su tiempo, su dedicación y bueno, compartir su experiencia con todos nosotros para seguir brindando la mejor atención a nuestros pacientes. Pues también Muchas gracias.
quiero agradecer a todos ustedes que se conectaron, informar que esta videoconferencia fue grabada, que la vamos a tener en la página de Senatra, porque seguro muchos no pudieron conectarse a tiempo y es muy, muy importante el tema que la doctora Alberú hoy expuso. Agradecemos mucho a todos. Doctora Alberú, si quiere dejar algún mensaje. No, pues agradecerle su tiempo también y fue muy agradable poder compartir con todos ustedes pues tópicos que la mayoría conocen, es simplemente como un recordatorio de que tenemos que hacer lo mejor para el estudio y seguimiento de todos los pacientes y que por favor difundan que ya existe un consenso nacional para el estudio de los pacientes. Yo creo que esto les va a llegar a todos, seguramente impreso, pero ya se encuentra en la página de la Revista Mexicana de Trasplantes. Les agradecemos muchísimo la atención y a ustedes por la invitación. Gracias, Salvador. Gracias. Doctora Buto. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos mañana en punto de las 5, pasado mañana también y el viernes a las 10 de la mañana. Mañana a las 19 horas con el doctor Hugo López-Gatell. Gracias. Adiós. Gracias.